Comenzó el cónclave y aún predomina el humo negro. Los 133 cardenales entraron a la Capilla Sixtina, hicieron su juramento con el que cumplirán con las normas de la Constitución Apostólica para elegir al nuevo Papa y luego se cerraron las puertas del recinto. Es incierto cuánto tiempo pueden tardar. ¿Habrá sorpresas? ¿Qué está en juego? Es lo que discutimos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestra audiencia, primero que todo, y a nuestros tres invitados. En nuestros estudios en Bogotá nos acompaña Santiago Andrés Sierra González, doctor en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Además, es filósofo, teólogo, docente y director del Grupo de Investigación en Pensamiento Social de la Iglesia. Desde Madrid nos acompaña Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Y desde Roma se conecta con nosotros José María del Corral, teólogo y pedagogo, además fundador y actual director mundial de Escolas Ocurrentes. Un placer compartir este espacio con ustedes tres y antes de comenzar nuestra conversación, invito a todos los que nos están viendo y nos están escuchando que nos sigan en redes sociales donde estamos como @France24-ES y también los invito a que nos escuchen a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer o TuneIn. Santiago Sierra, comienzo con usted. ¿Cuáles fueron estos ritos y por qué es la importancia de lo que vimos justo antes del cónclave? Bueno, hay varios ritos importantísimos. La misa preparatoria, donde se puede evidenciar que es uno de los eventos más solemnes en la Iglesia Católica. El Leyendo Pro Pontifice es el momento en el cual se invoca al Espíritu Santo y los cardenales se preparan en una oración muy profunda para dejarse inspirar, para dejar que el Espíritu los oriente en la elección. Muchos dicen por ahí que el Espíritu ya tiene, Dios ya tiene el siguiente Papa, se los va a transmitir a los obispos. Por eso es tan importante este tipo de ritos, esta misa, esta invitación y la reflexión que hace el cardenal decano para que los cardenales puedan elegir de acuerdo al Espíritu Santo. Usted mencionó un punto muy importante justo antes del cónclave y es esta misa pro Leyendo Pontifice que, como usted bien lo explicó, la dirigió el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re, quien es un poco como el jefe de todos los cardenales. Sin embargo, él no puede entrar al cónclave, pues tiene 91 años de edad y solo pueden entrar a elegir al siguiente papa los menores de 80 años. Pero, José Avezuela, quiero preguntarle sobre las palabras que pronunció Battista Re en esta misa pro Leyendo Pontifice. ¿Cómo las entiende usted? Jesús. Bueno, sí, gracias, buenas noches. Battista Re es un cardenal que hizo ya una homilía extraordinaria en el funeral del Papa Francisco. Es una persona que conoce bien el pontificado, los pontificados anteriores, por supuesto, pero el pontificado del Papa Francisco, y quizás con esta homilía, mi interpretación, está transmitiendo o está queriendo transmitir a los cardenales, que son los que van a votar, como bien usted ha dicho, Jean-Baptiste Arré no puede votar, pero a los que van a votar, el por dónde debe acompañarles el Espíritu Santo, ¿no? Y me parece que es una homilía que tiene una interpretación y que va muy dirigida, en mi opinión, a los cardenales que están dentro de la Capilla Sixtina. Y José María del Corral, ¿cómo entiende usted estas palabras de Battista Re? Porque recordemos y demos un poco de contexto. Él fue elegido en 2020. En 2020 el Papa Francisco lo ratificó en su cargo como decano del Colegio Cardenalicio y en ese momento el Papa Francisco dijo que este rango ya no era vitalicio, como lo era antes, sino que tendría un límite de 5 años. Sin embargo, a inicios del 2025 y antes de su muerte, el Papa Francisco lo reeligió para su cargo. Y ahora vemos en la misa que Battista Re dice que espera que el Espíritu Santo ayude a los cardenales a elegir un papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. Esto en sus palabras textuales. Esto es un mensaje para que intenten elegir un papa que siga la línea de Francisco. Sí, como decían recién mis colegas, claramente la cercanía espiritual, la cercanía humana de este cardenal con el Papa Francisco fue clara
y notoria, y como recién también se señalaba en la homilía, no solamente fue tan linda y tan clara desde lo conceptual, sino también creo que a la gente común, a la gente sencilla, le llegó la emoción que le puso en esas palabras. No fue simplemente una homilía pensada en lenguaje de Francisco, sino también una homilía sentida. Y yo creo que más allá del pensamiento, hay un sentimiento que despertó el Papa Francisco en la gente que creo que tiene que ver con este legado. Por eso él dice, cuando habla de educación, justamente, y en el legado que nos dejó a nosotros como escuelas creada por el Papa Francisco, es que la educación debería recuperar esta armonía entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Esto que el Papa Francisco se lo recomienda a los jóvenes y desarrolla una didáctica para esto, ojalá sea lo que podamos ver en el cónclave, que se piense, se sienta y se haga coherente y en armonía esto que dice Francisco. Y ya vamos a analizar más adelante qué está en juego en esta decisión del cónclave. Pero antes, Santiago, quiero preguntarle por algo que mencionaba José María. Él decía que Batista Re tuvo en su homilía un discurso que hacía alusión todo el tiempo a Francisco. Pero si es así, ¿por qué no lo mencionó concretamente en su misa y por qué sí mencionó al Papa Juan Pablo II? Bueno, de hecho, la homilía fue una homilía muy sentida, cariñosa, profunda, recogiendo los principales hitos del Papa Francisco. Y creo que esto es importante porque sin nombrarlo lo tuvo presente todo el tiempo. La referencia a otras líneas, yo creo que también es importante señalarlo para hacer diferencia y tener una iglesia también que sea mucho más amplia, una propuesta innovadora, pero también apegada a la tradición, donde se pueda evidenciar que es una iglesia universal, donde caben todas las posturas. Creo que fue un discurso o una homilía más bien inspiradora, por supuesto, pero también con un respeto por la tradición y valorando muchísimo el legado del Papa Francisco. Y creo que todo está dicho, incluso esta homilía recoge las 12 congregaciones que hicieron los cardenales previamente, preocupaciones muy grandes de la Iglesia, y creo que fue una síntesis maravillosa de ese trabajo previo y que va a marcar el derrotero también de la elección del nuevo Papa, que debe ser continuador precisamente de ese legado que está allí. Por eso yo creo que fue muy respetuosa, cariñosa y que nos marca también el sentir de todas estas congregaciones y que se van a reflejar en una votación muy seguramente. Y aprovecho para recordarle a nuestra audiencia que justo en el episodio anterior del debate hablamos un poco de qué se habló en estas congregaciones generales de los cardenales, por si quieren saber un poco más al respecto. Pero vuelvo con usted, Jesús. Ahora yo sé que el papel nuestro o el papel de ustedes es hablar mucho de la religión. Sin embargo, aquí en el debate, por supuesto, priman los hechos políticos. Y quiero preguntarle hasta qué punto el hecho de dirigir esta homilía Proeliyendo Pontífice sin ser uno de los cardenales electores puede trazar una agenda, porque en 2005 vimos cómo el cardenal en ese momento Ratzinger, que luego se convirtió en papa, fue quien presidió esta misa, esta homilía, y en su momento pareció más un discurso de campaña trazando cuáles serían las líneas con las que iba a dirigir la Iglesia Católica. Ahora lo hace Batista Re, que no puede ser papa por su avanzada edad. Eso le da mayor libertad para tirar un poco de línea a los cardenales sobre qué papa deben votar. Bueno, sí, yo entiendo que los medios de comunicación pongan el foco en este tipo de cosas, ¿no? Pero no es la interpretación que yo personalmente hago. Es posible que él, en eso sí que estoy de acuerdo, que él tenga mucha libertad como persona que no va a votar a la hora de expresar sus palabras. Pero como también se ha dicho, son palabras muy respetuosas, son palabras que intentan inspirar y, como les decía antes, son palabras que intentan ir muy dirigidas a los cardenales para
que formen, que profundicen en esa reflexión y en esa tarea que tienen de elegir al Papa. Yo no creo que haya ningún intento de influencia en esa homilía hacia un lado o hacia otro. Los cardenales tienen una tarea importante en su cónclave, es la tarea de elegir un papa que tenga en cuenta no solo la tradición, sino sobre todo una iglesia y un papa que acompañe a esta sociedad del siglo XXI, que, como dice, pues es una sociedad con preocupaciones, con incertidumbres, con riesgos, es una sociedad con unos jóvenes en desesperanza, es una sociedad, como también ha dicho Batista Re, es una sociedad que tiene esas preocupaciones y que el nuevo papa tiene que acompañar todas ellas. Por tanto, yo no creo que haya ninguna intencionalidad en el cardenal Batista Re en orientar a los cardenales hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sino de transmitirles esa profunda conciencia de llevar a cabo esa reflexión para una buena decisión. Pero si no tiene intención, ¿por qué entonces Batista Re, al momento de dar la paz durante la misa, le dice al cardenal Pietro Parolin suerte por partida doble? Parolin, recordemos, es el exsecretario de Estado y por el hecho de que Batista Re tiene 91 años y el vicedecano del Colegio Cardenalicio, Leonardo Sandri, tiene 81, ninguno de los dos puede presidir el cónclave. Lo hará entonces Pietro Parolin, y los medios vaticanistas entendieron esta frase, suerte por partida doble, como una especie de desearle lo mejor, no solo dirigiendo el cónclave, sino también quizás en la elección. Pues recordemos que Parolin suena como uno de los papables. Usted, Jesús, ¿cómo interpreta esta frase? No, yo desde luego que esta frase no la interpreto de ninguna de las maneras en el sentido de quiero que seas el nuevo papa. Yo no creo que haya esa intencionalidad. Puede que sí, puede que sea así, en cuyo caso yo estaría equivocado, pero soy más ingenuo en ese caso y no la interpreto para nada en ese caso. Me parece que Batista Re está siendo respetuoso. La homilía es una homilía respetuosa y entiendo que esa suerte por partida doble, esa expresión que lo ha utilizado, pues puede tener muchos otros significados a los que yo personalmente no alcanzo. Pero no creo, honestamente, no creo que haya una interpretación como la que usted está haciendo. José María, ¿y usted qué opina? No solo de esta frase, sino también que nos pueda explicar un poco más cuál es la figura de Parolin dirigiendo el cónclave. ¿Tiene alguna diferencia respecto a los demás cardenales? Bueno, primero no creo en la casualidad, así que desde ese lugar ya ni doble ni triple, tampoco la simple. Creo en la causalidad y te doy una mirada creyente en la providencia, que es lo que aprendí de Francisco estos 30 años que lo acompaño desde arzobispo, ¿no? Me parece, concuerdo con que Parolin tiene, obviamente, lo tuvo y lo tiene un lugar distinto, pero creo que eso no cambia en nada la decisión de estas horas. Creo que lo más importante es definir qué necesita la Iglesia hoy y los perfiles de los que están, como en cualquier otra actividad, porque Dios obviamente está y está su gracia, pero no es mágico. Si tenemos que ayudarlo, seguimos teniendo libertad para hacer posible que Dios actúe, como también para dificultarle a Dios que actúe. Y esto también es lo que enseña la Iglesia y enseñó Francisco muy claramente en todos los encuentros con los jóvenes. Por eso digo que me parece que es uno más. Para mí es bueno que hoy no haya habido papa, en lo personal lo digo, y está bueno que se siga discutiendo. Creo que no hay nadie, no existe para mí el favorito. Y lo he vivido incluso ya en la anterior con el padre Jorge Bergoglio.
Usted planteó la pregunta en torno a la cual giraron las congregaciones generales de los cardenales. ¿Qué necesita la Iglesia Católica hoy? Y José María, yo le devuelvo esa pregunta, pero hablando específicamente de un enfoque. ¿La Iglesia necesita que el poder regrese a la Curia Romana, que es la especie del Estado del Vaticano, y que otra vez tengamos un papa italiano, cosa que no pasa hace muchísimos años? ¿O la Iglesia Católica necesita ese poder de la periferia del que tanto hablaba el Papa Francisco y que el Papa sea una persona por fuera de Italia? Sí, yo no creo, estoy en Italia, ¿no? Y paso mucho de mi tiempo, del año, si bien recuerdo todas las misiones de escuelas en el mundo, pero paso mucho tiempo acá. No creo que sea por italiano, no italiano, africano. A mí la verdad que eso de que sea de un país o de otro, no me cambia mucho. Creo, igual que tampoco la edad. Es decir, hay muchas personas mayores que son muy jóvenes y hay muchos jóvenes que han envejecido en muchos años. Entonces, creo que no pasa tanto por la edad, por si es italiano, no es italiano, si tiene más o menos curia. Es decir, yo creo que volvería a esto que vos apuntaste, que es qué necesita hoy, cuál es la agenda de la Iglesia. Y creo que Francisco la marcó con mucha claridad, ¿no? Primero que Francisco marcó la continuidad de los papas anteriores, cosa que yo a veces escucho esas falsas, no sé, como que no, que todo lo contrario. Digo, Juan Pablo II fue una revolución para afuera con respecto a la Iglesia, en muchísimas cosas. Y también mostró muy claramente su faceta humana, ¿no? Desde lo deportivo, desde todo sentido. Y llegaba a cada país y me pasó a mí en Argentina, obviamente, es decir, era toda una conmoción que se generaba en los jóvenes, en todo el mundo, y Francisco sintió que había que reformar para adentro, que eso que pedíamos y que se mostraba hacia afuera, había que hacerlo de adentro, y por eso se metió con todo, sí, se metió con el Banco del Vaticano, con el IOR, con todo, los alquileres, las cosas más concretas, la administración cotidiana, el hablar un lenguaje que la gente lo entienda, hablarle al creyente y al no creyente, hablarle a todos los jóvenes, como utilizó, como vimos en las series, en la cantidad de horas que pasó justamente hablando con jóvenes y que salió, lo tomaron grandes plataformas, que ustedes lo conocen mejor que yo, y habló sin ningún tipo de discurso previo, que él manejaba su agenda, se quedó viviendo en Santa Marta, entonces dio todo eso para adentro. Y eso fue lo que acercó tanta gente. Entonces me parece que eso está bien planteado por un lado y por el otro. Yo creo que la gente lo que está pidiendo, y el cartel, no sé si vieron de escuelas, de los chicos de escuela, decía, gracias por ser demasiado humano. Y yo creo que eso de demasiado humano es lo que lo ha hecho tan divino, que lo ha hecho tan grande, ¿no? Yo creo que ese es el misterio de la encarnación. Y me parece que eso es la misión que la Iglesia tiene hoy. Acercar, sintonizar el lenguaje, que no es mundanizar la Iglesia, no es quitarle el misterio, pero ese misterio tiene que estar encarnado en la cultura actual. Y hay que hablarle a la persona actual, al mundo actual, con un lenguaje que sea entendible. Y creo que esta es la gran misión, seguir profundizando ese camino o volverse a encerrar. Y en ese sentido, el cardenal Batista Re decía en la homilía que la Iglesia tiene, y el Papa próximo, tendrá una máxima responsabilidad humana y eclesial. Usted entonces dice, José María, que lo que debe tener la Iglesia es una continuidad y esta humanidad del Papa Francisco. Santiago, para usted, ¿qué es lo que necesita la Iglesia hoy y cómo eso puede determinar la elección del Papa? Lo más importante que está demandando la Iglesia es la figura de un pastor, un sumo pontífice, y quiero recordar la figura que encierra esta misma palabra, pontíficex, el que hace puentes, y creo que esto es como lo más vital del Papa, un pastor que demuestre cercanía con su pueblo, con sus ovejas, un pastor cercano, y creo que eso lo encarnó el Papa Francisco de la mejor manera. Ese olor a oveja que él tanto repetía. Pero por otra parte también tiene que ser un pastor que pueda mediar entre las diferentes
caras también de toda la Iglesia universal y también del mundo, abierto a un mundo que está cambiando, que pueda observar la realidad, que vea esa diversidad. Y yo creo que esto es muy importante. Un pastor que sea cercano, que pueda mediar, que construya puentes y que se abra a la nueva realidad. El mundo actual necesita también un referente claro. Vemos cómo Francisco en estos 12 años se convirtió en un referente universal en los más altos niveles, tanto así que pudo intervenir en el G7, que pudo intervenir en las Naciones Unidas, que pudo hablarle de tú a tú con el Congreso de Estados Unidos, pero que también pudo lavarle los pies a los migrantes, a los presos, acoger al huérfano, mirar a los ojos la realidad, ser un pastor cercano, con signos y con señales. El próximo pontífice definitivamente tiene que encarnar una misión que es muy amplia, que requiere también pues, de esa cercanía, de esa inteligencia. Más que el cardenal Parolin necesita una doble suerte, creo que el que siga necesitará el apoyo del Espíritu Santo, de la Iglesia hacia adentro y de la Iglesia hacia afuera. Usted habla de un pastor cercano y pone sobre la mesa un tema que fue vital para el Papa Francisco y es los migrantes. Sin embargo, en la congregación general de los cardenales, en la última, la número 12, que hablan un poco de qué necesita el siguiente Papa, hablan de varios de los postulados que Francisco impulsó mucho. Por ejemplo, que la Iglesia sea sinodal, que se acerque a otras religiones, que pueda hablar con otras culturas. También hablaron de la reforma al interior de la Iglesia. También respaldaron el trabajo para poder perseguir y acabar con el abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, esa congregación general dejó 3 temas que el Papa Francisco promovía muchísimo y que lo hacían precisamente más cercano a la gente: el tema de los pobres, los migrantes y las mujeres. La congregación general no habló nada de esto. Santiago, ¿usted cree entonces que el próximo Papa sí será cercano en estos 3 temas? Bueno, yo creo que aparece de todas maneras dentro de un plan mucho más amplio. Creo que el asunto de la sinodalidad marca también un derrotero en ese sentido. En la participación de la mujer, la participación del laico, de las comunidades diversas también. Creo que está sumido dentro de este gran marco de la sinodalidad y a mí eso me parece importante que sea uno de los temas prioritarios en la agenda no solamente de las congregaciones, sino también de los nuevos papas, donde se tocó también temas tan álgidos como el abuso sexual, una economía transparente, la reforma de la misma curia que puede tener implicaciones también en la participación de los laicos y de la mujer, la paz, por supuesto, y una generación del cuidado de la casa común también. Entonces creo que es bastante amplio dentro de este marco sinodal que dejó una tarea para los próximos años de implementación. Y Jesús, ahora voy con usted con 2 preguntas en uno. ¿Qué cree usted que necesita la Iglesia Católica hoy? Y 2, si coincide con este punto de Santiago de que cuando los cardenales hablan de sinodalidad, también están incluyendo a las mujeres, a los laicos y a los migrantes. Bueno, respecto de la primera pregunta, el Papa de hoy, o la Iglesia de hoy, lo que necesita es que acompañe. Es un Papa que acompañe a la sociedad del siglo XXI, una sociedad que cambia muy rápido, una sociedad con un mundo un tanto hostil, con un mundo donde aparecen líderes poco amigables, podríamos decir, y que están haciendo un mundo un tanto poco confortable. Que la Iglesia acompañe a esta sociedad, que la Iglesia sepa ser puente, que la Iglesia sepa transmitir y acercar un verdadero diálogo, un diálogo en escucha, un diálogo, como decía el Papa Francisco, un diálogo de fratelli tutti,
me parece que es fundamental. Y eso es lo que la Iglesia necesita, por supuesto, respetando esa tradición de sus miles de años de historia, pero acompañando al mismo tiempo con un lenguaje del siglo XXI, acompañando con las necesidades que la sociedad tiene en este siglo XXI. Me parece fundamental. Respecto a la segunda cuestión que me planteaba, yo creo que el tema de la sinodalidad, si están los laicos, si están las mujeres, si están los pobres, si están los migrantes, es que es un tema transversal. El hecho de que en la congregación general no se mencione expresamente una determinada cuestión, eso no significa que no esté. Yo creo que el Papa Francisco, por supuesto, lo ha puesto muy claro en su pontificado, pero no solo el Papa Francisco, realmente viene ya de papas anteriores. El Papa Francisco quizás ha sido mucho más explícito en determinados discursos, en determinadas encíclicas, y eso está transversal, es transversal ahora mismo en el pensamiento de los cardenales. Yo creo que ahí no hay en ningún caso un paso atrás. Y ahora quiero preguntarle a José María por algo que siempre inquieta a la audiencia, y es de los 133 cardenales que están en la Capilla Sixtina eligiendo quién será el próximo Papa, 108 fueron nombrados cardenales por el Papa Francisco, y de hecho 20 de ellos son de países que nunca habían tenido un cardenal. ¿Esto puede influir de alguna manera en la elección de quién es el próximo sumo pontífice? Sí, para mí influye muchísimo, por lo que decían también antes Santiago y Jesús. Para empezar, hay muchos cardenales que vienen con muchísimo olor a oveja, y en un país justamente de las periferias, por lo menos para lo que era antes la concepción de aquí, de la Curia Vaticana. Entonces digo, eso obviamente marca porque cada uno trae su propia naturaleza, su propia historia, su historia humana, su historia pastoral, familiar, tradiciones, culturas. Entonces, claramente, al haber abierto tanto, de hecho, digamos, muchos no se conocían. Aunque estamos en la era de la comunicación y de todo, había que poner cartelitos como si fuera en un retiro espiritual de jóvenes. Entonces digo, ya eso es un signo. La cantidad y la variedad es un tema para mí que está marcando un hito en sí mismo eso. Y eso se ve reflejado y se va a ver reflejado, seguramente. Ahora, eso no significa que porque la mayoría la haya puesto el Papa Francisco, van a hacer lo que diga o lo que piense o lo que haya hecho el Papa Francisco, ¿se entiende? Sí, yo creo que una cosa es la riqueza de la diversidad, de representar a la Iglesia de una manera mucho más clara, y no solamente desde el centro, por decirlo así, o desde Italia. Eso es una cosa. La otra es pensar que porque los propuso, los nombró el Papa, vayan a hacer lo que el Papa Francisco quiera. Digo, son dos cosas distintas para la gente, ¿no? Y con respecto a las mujeres, yo creo que perdón, que soy argentino, por lo tanto, y criado por Bergoglio, así que soy medio futbolero, aunque no sé jugar bien al fútbol, aclaro, pero digo, me parece que los pingos se ven en las canchas. Entonces, el Papa, cuando habló de la mujer, no es que la hizo sacerdote, la puso a cargo del Vaticano, la puso de gobernadora, y a otra mujer la puso encargada de la economía, porque dice las mujeres en la economía son buenas, son mucho más concretas y más claras. Entonces digo, me parece que las cosas hay que verlas en los hechos y en los hechos concretos. ¿Quién maneja las cosas? Y eso me parece que es lo más lindo. Veamos qué fuerza tiene la mujer dentro de la Iglesia, y ahí se va a aclarar mucho mejor. Y ahora que ustedes hacen tantas reiteraciones sobre el olor a oveja del que hablaba el Papa Francisco, simplemente quiero poner en contexto algo y ustedes ya me corregirán, que esto hace parte del ícono bíblico del buen pastor que cuida a sus ovejas y da su vida por las ovejas, y también entendiendo las ovejas como los más desfavorecidos. En este sentido, el Papa Francisco insistía que por eso los papas y los sacerdotes y los cardenales y los religiosos en general deberían tener olor a oveja, es decir, acercarse a esos desfavorecidos. Usted, José María, decía, hay algunos cardenales que vienen con olor a oveja, pero hay otros que no. ¿Quién puede quedar papa de estas dos líneas? ¿El papa que sea pastor más parecido a la línea de Francisco o un papa de la línea más tradicional de la Iglesia? Bueno, yo no hago futurología, aprendí muy poquito de escatología.
que no es lo mismo. Pero no sé si lo mío es un deseo, pero creo que va a haber un papa con olor a oveja, además de humo blanco. Y Jesús, sin jugar a la futurología, pero ¿cuál de estas dos tendencias en este momento en la Iglesia son más fuertes? ¿Esa tendencia del olor a oveja, para seguir con lo que habla José María, o una tendencia más tradicional? Pues mire, yo no es por escurrir la pregunta en absoluto, pero a mí personalmente no me gusta etiquetar a los cardenales como ocurre en España, por ejemplo, cuando hacemos en el Tribunal Constitucional los magistrados progresistas y los magistrados conservadores, ¿no? Y eso lo acabamos trasladando, lo hemos acabado trasladando al cónclave, los tradicionalistas y los progresistas, o los conservadores y los progresistas. No creo que haya unos cardenales que lleven una etiqueta de olor a oveja y otros cardenales que lleven una etiqueta de liturgistas y de olor a incienso. No estoy muy de acuerdo con esa clasificación. Yo creo que los cardenales que allí están, todos tienen una predisposición hacia una cosa y hacia otra. Todos tienen una predisposición hacia un respeto al rito, hacia un respeto a la liturgia, hacia un respeto a las formas y al mismo tiempo hacia un favorecimiento a los pobres, un favorecimiento a los marginados. Por supuesto, habilidades distintas. Por supuesto, hay sensibilidades donde unos ponen más el foco en una cosa y otros ponen más el foco en otra. Claro, es la Iglesia universal. Pero no me lleva esto a hacer dos grupos distintos y hacer el representante de unos o el representante de otros, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Papa que surgirá de ahí es un Papa que intentará mantener ese equilibrio y tener esa mirada amplia, esa mirada de sensibilidades amplias, pero no sin la etiqueta de decir, pues ha salido un Papa Francisco o ha salido un Papa antifrancisco. Yo no coincido con esa interpretación, ¿no? Y le cuento que no es el primero de los invitados del debate que habla de esto, de que no se puede trasladar los términos políticos a la Iglesia Católica y que por ende no podríamos hablar de líneas reformistas o progresistas versus líneas más conservadoras. Santiago, ¿está usted de acuerdo en que no hay tales líneas dentro de la Iglesia? Y la misma pregunta que le hice a Jesús y a José María, para usted el próximo Papa, ¿tendrá olor a oveja o no? Yo creo que será un pastor. Eso sí estamos de acuerdo, y como pastor todos los cardenales tienen esa posibilidad. No podemos adivinar quién es, pero creo que es lo más importante. Lo que sí tiene que tener este pastor es una capacidad para entender la realidad, establecer puentes, mirar cuál es la decisión, cuál es la línea que debe tomar en un mundo tan complejo, con tantas tensiones, con tantos polos. Es decir, tiene que ser una figura que pueda establecer ese balance. Y yo creo que eso es lo más importante. Pero que sea pastor, eso sí. Pero que también tenga una conciencia del pueblo, de los marginados, de los más pequeños. Y creo que una de las cosas que está echando de menos el mundo en este momento es un pastor que responda al nuevo signo de los tiempos, que es esa integración de la Iglesia. Una integración de todos los polos, de una realidad mundial multifacética, multidimensional, que hace falta en este momento. Y creo que eso sería una de las cosas principales. No quiero ser ingenuo, pero yo digo que el Espíritu Santo tiene que inspirar a estas personas a servir de la mejor manera, sin etiquetas, como decían los compañeros, con la etiqueta del Evangelio, con la etiqueta de Jesús. Y creo que ahí hay algunos que no les gustará, como le ocurrió a Jesús, y a algunos que sí sigan el camino de este pastor como un pueblo verdaderamente santo. Una de las cosas que tiene que tener ese pastor es que sea un pastor que escuche el Espíritu y que quiera ser santo, con todas las limitaciones humanas que tenemos todos, pero que quiera escuchar el Evangelio, que quiera seguir las huellas de Jesús. José María, y cierro con usted precisamente para que le pueda responder a Jesús y también a Santiago, que hablaban que no se pueden aplicar tales etiquetas dentro de la Iglesia. En ese sentido, ¿se puede decir que eran muy parecidos Benedicto XVI a el Papa Francisco?
No eran muy parecidos, para nada. Digo, si no, no sé qué película vemos, pero digo, como dice el Papa, la realidad es superior a la idea, dentro de los 4 principios, ¿no? Ahora, eso no significa que Benedicto haya sido un mal Papa o que no se hayan llevado bien, al contrario. Gracias a Benedicto estuvo Francisco, y Francisco siempre a mí me habló muy bien de Benedicto. Así que digo, por eso digo, me parece que confundimos a veces una cosa con la otra, ¿no? Cuando miramos todo más desde la ideología. No estamos pensando en la sucesión de Francisco, estamos pensando en la sucesión de Pedro. Y Pedro, para mí, por lo menos lo que yo aprendí, es que tenía olor a oveja. Entonces me parece que, y vamos a lo viejo, ¿no? Al origen. Y entonces me parece que yo no veo que sea antagónico la liturgia, el olor a oveja. Me parece que todas esas cosas son ideológicas. No tienen que ver con la realidad de la gente, con la realidad de la fe y con el sensu fidei, con el sentir de la fe del pueblo de Dios. Me parece que esas son cosas nuestras. Insisto, para mí tiene que tener olor a oveja porque si no, no sería sucesor de Pedro. Santiago Sierra, Jesús Abezuela y José María del Corral, muchas gracias por acompañarnos en el debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Y gracias a ustedes, como siempre, nuestra audiencia, por escucharnos y vernos cada día. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com.